el libro de Hechos, pero como ustedes saben, yo tengo que hacer aquí algunos ajustes, pero vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Vamos a ver. No, creo que podemos empezar ya. Sí, creo que podemos empezar ya. Hoy es 19 de marzo. Vamos a estudiar aquí el libro de Hechos, capítulo 20. Del capítulo 20 vamos a empezar a estudiar, donde dice así. Pablo, versículo 1. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndolo, partió para ir a Macedonia. Y después recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado, mucho llegó a Grecia. Pero pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó, ¿qué tomó? Tomó la decisión de regresar para Macedonia. Lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo, de Derbe y Timoteo, Tiquito y Trofimo de Asia. Pero estos se habían adelantado, nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, Troas. Allí nos quedamos 7 días. Ok, vamos a ver aquí desde el versículo 1. El versículo 1 vamos a ver lo que está diciendo aquí. Después, que en el versículo 1, después de que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose. Fíjate, entonces que el alboroto se había formado porque había personas que no querían escuchar las cosas de Pablo, y entonces estaba diciendo de que Pablo había venido a traer cosas que no eran enseñanzas acerca de Dios. Y aquí está diciendo de que se había formado un alboroto, y sí, anteriormente se había formado un alboroto grandísimo. Y llamó a sus discípulos y los exhortó, les dio ánimo, les dio palabra de amor, les dijo las cosas que deberían de hacer. ¿Para qué? Para que ellos no se detuvieran en pensar en las cosas que lo podían desviar de la palabra de Dios. ¿Y partió para dónde?
para ir a Macedonia. Entonces, de recorrer aquellas regiones y de haberlo exhortado, cuando él recorrió esas regiones y exhortó a todas las personas que debía exhortar, llegó a Grecia, pero allí estuvo por 3 meses en Grecia y habiéndose tramado un plan, entonces empezaron un plan ¿para qué? Para matarlo, para acabar con ellos. ¿Qué están haciendo el plan ese? Los judíos. Cuando estaba para embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar para Macedonia. Lo acompañaban ¿quién? Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derpe y Timoteo y Tíquico y Trofimo de Asias. Pero estos se habían adelantado y no esperaban y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos desde los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Allí nos quedamos 7 días. Entonces ellos salieron para allá y ¿qué sucedió? De que ya lo estaban esperando. Lo estaban esperando. ¿Por qué? Porque iba a suceder la fiesta de los panes sin levaduras. Versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo le hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento a donde estábamos reunidos. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Mira lo que está sucediendo aquí, que es el primer día de la semana. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo le habló pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces ya estaba pensando en salir el día siguiente. Entonces, ¿qué hace? Que prolonga su discurso. ¿Y qué están haciendo el primer día de la semana? El primer día de la semana están partiendo el pan. Están partiendo el pan. Entonces, eso es una cosa que nosotros podemos ver, de que el pan y el vino se tomaba, la cena del Señor se hacía, ¿cuándo se hacía? El primer día de la semana. El primer día de la semana era cuando ellos hacían eso. Y entonces, fíjate cómo dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Estaba en un aposento alto, había muchas lámparas. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que por el sueño se cayó, hasta que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces Pablo está hablando y entonces dijo de que iba a prolongar, ¿qué cosa? El discurso hasta la medianoche. Así que en ese tiempo no no se hablaba media hora, ni 45, tiene 45 minutos para hablar, y tienes, no. Ahí se hablaba hasta que el orador tenía deseo de terminar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando por Dios, uno está inspirado por la palabra. No tienen que ponerte tiempo, ahora en este tiempo ponemos tiempo, que es 45 minutos, otro que hay 30, y en ese tiempo no tenía ponían tiempo a las personas que estaban hablando acerca de Dios. Entonces, muchacho que estaba sentado en la ventana, cayó un profundo sueño. ¿Y qué sucedió? De que se cayó y estaba en el tercer piso. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió? Que se cayó. Y cuando se cayó, que las personas fueron a recoger lo que sucedió, que la gente se dio de cuenta de qué, de que el hombre, el muchacho, el autico, estaba muerto. Pero Pablo bajó, versículo 10, pero Pablo bajó
y se entendió sobre él. Después de abrazarlo, dijo, vamos a ver lo que dice Pablo después de abrazarlo. No se alarmen porque está vivo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Ese es el mismo Dios el que está trabajando. Dios es el que hace todas las cosas. ¿Para qué? Para su bien y para que la gente lo glorifique y sepan bien quién es Él. Pablo está hablando. Y mientras que está hablando, hay un muchacho herico que sucede que se cae del tercer piso y aparentemente está muerto cuando lo recogen, está muerto. Aparentemente no, está muerto cuando lo recogen. ¿Y qué sucedió? De que Pablo bajó y fue y lo abrazó. Y lo abrazó. Y el muchachito volvió en sí. Mira cómo dice aquí en el versículo 12. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Todo el mundo se quedó consolado, todo el mundo se quedó maravilloso, todo el mundo se quedó espantoso. ¿Por qué? Porque vieron lo que había sucedido, que el muchacho había muerto y que Pablo lo hizo revivir otra vez. Y eso es por mediación de Dios. Y cada vez que sucede algo así, es para que la gente glorifique a Dios y para que la gente sepa de que el que está hablando y que está haciendo las cosas, la está haciendo por mediación de Dios y para Dios y por Dios. Versículo 13. Entonces nosotros, adelantándonos, tomar la nave, salimos para Son con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Azón. Cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mislena. Entonces, fíjate, el propósito de recoger, ellos salieron de allí a buscar a quién, a Pablo. Pues así lo había decidido, Pablo había decidido y deseando él ir por tierra hasta Azón. Cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mistilene. Saliendo de allí, el día siguiente llegamos entre Quíos y el otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trógero, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar un lado a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés y si le era posible. Desde Mileto mandó mensajes a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces mira lo que está haciendo. Pablo seguía proclamando la palabra de Dios por diferentes lugares, que ahí lo podíamos ver. Entonces él quería ir al norte a Jerusalén porque se acercaba el día de Pentecostés, se acercaba ese día, entonces él quería ir, pero él no quería dejar de hacer las cosas que estaba haciendo acerca de Dios. Desde Mileto mandó a mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Ok, entonces coge y me manda mensaje a los ancianos de la iglesia. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Le está diciendo, ustedes saben bien cómo yo me he manifestado desde el primer día. Ustedes saben bien cómo soy yo. ¿Cómo es lo que le va a decir? Le dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Aquí se lo especifica, le dice, he servido, yo le he servido al Señor, le he servido con qué? Con humildad. Tenemos que ser humildes, con lágrimas, con sufrimiento y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. No era por mediación de los gentiles
era por mediación de los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los judíos era el pueblo escogido de Dios. Bien saben cómo rehuí, bien sabe cómo no rehuí, que Él nos cogió, nos apartó. Declararles, bien sabe que no rehuí, aclararle a ustedes nada que fuera útil y de enseñanza públicamente de casa en casa, de que Él no dejó de compartir el Evangelio, de que Él no dejó de compartir el Evangelio en iglesias y en casas, y en las casas, de enseñarle públicamente de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo único que él lo que le está recordando que él nunca habló cosas extrañas. Él lo que habló fueron cosas acerca de qué? De el arrepentimiento, de las cosas del Evangelio, para con todos de la fe y nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba hablando acerca de la fe y del Señor Jesucristo. Estaba siempre mantenido en qué? En la palabra de Dios, no en su palabra. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Entonces dice que verle a Jerusalén sin a sabiendas de que le va a suceder algo, pero él no sabe lo que le va a suceder. Salvo que el Espíritu Santo, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas de aflicción. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo le está diciendo a él de que le están esperando cadenas de qué? De aflicción. De aflicciones en dónde? En Jerusalén. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Mm, ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí Pablo? Mira lo que está diciendo, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, que no estima su vida valiosa para él mismo, a fin de poder terminar, que tiene que terminar su carrera. ¿Y cuál es la carrera? El ministerio que recibió de quién? De Jesús, que el ministerio de Jesús que recibió el Señor, que recibió del Señor un ministerio que recibió el Señor. ¿Cuál es el ministerio que recibió el Señor? Dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Entonces está diciendo, bueno, ninguno de ustedes que yo le hablé acerca del Evangelio van a ver mi rostro otra vez. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Entonces le dicen, ya yo les voy a dar testimonio de que yo soy inocente de la sangre de todos. Y a ustedes, yo los preparé. Y yo no soy responsable de lo que suceda. ¿Y por qué le está diciendo eso? ¿Por qué le está diciendo eso? Vamos a ver por qué le está diciendo eso. 27. Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Dice porque él no se detuvo en darle todo el evangelio de Dios, de declararle todo el propósito de Dios, de que él no se refusó, de que él no tuvo límite en enseñarle todo el evangelio, todo el propósito de Dios. Entonces ahora aquí, fíjate que él le está diciendo, yo no soy responsable, pero va a suceder esto. Mira lo que le va a decir aquí en el versículo 22. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio
de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo. Se le está diciendo, tengan cuidado con el Espíritu Santo, porque por cual el Espíritu Santo lo ha hecho todos ellos, ¿qué? Obispo. Para pastorear, ¿qué? La iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Que tengan cuidado, dice el 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Fíjate como le está diciendo aquí, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, vendrán, no vienen de afuera, no vienen, sino van a suceder dentro de ellos, dentro de quienes, los obispos, dentro de los obispos, que no perdonarán el rebaño. También dentro de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Se lo voy a volver a repetir en el versículo 30, lo que dice, también dentro de ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, para arrastrar a los discípulos, para arrastrar a las personas que están siguiendo las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que lo quieren arrastrar tras ellos, lo quieren arrastrar tras ellos. ¿Cómo lo pueden arrastrar tras ellos? Hablando acerca de ellos mismos y no hablando acerca del Evangelio. Eso lo podemos ver en las iglesias o en todas las iglesias, las podemos ver hoy. Siempre hay un predicador, una persona que se vuelve un yo, un yo, un yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, y son cosas que se vuelven un yo-yo, se vuelven un yo-yo, no hablan prácticamente nada acerca de la palabra de Dios, sino que yo, y yo, y yo, y yo. Cuando uno se pone en el pupillo, cuando uno se pone a hablar las cosas de Dios, uno tiene que hablar las cosas de Dios. No ponerse a estar hablando y yo, y yo, y yo, y yo. Sí, usted puede hacer un comentario acerca de una cosa que le sucedió a usted, pero no cogerle y repetirle y repetirle y repetirle y repetirle y repetirlo. Y repetir las cosas y que yo, y que yo, y que yo. Y se apartan de las cosas de Dios. Y entonces eso ya él, Pablo, se lo está diciendo a esa gente en la iglesia a ese tiempo. Y eso en este mismo tiempo está sucediendo igual. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos gusta oír esos cuentecitos, nos gusta oír esos cuentecitos y esos cuentecitos no te llevan a ningún lugar, porque esos cuentecitos no te han salvado a ti ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es que están entreteniendo a las personas con sus palabras. No están hablando de profundamente. ¿Para qué? Para que las personas conozcan a Dios y sepan quién es Dios y lo que pueden hacer por Dios. ¿Ok? Mira cómo dice aquí en el 31. Por tanto, estén alerta. Fíjate lo que le está diciendo, lo está exhortando. Mira cómo de la forma que lo está exhortando. Por tanto, estén alerta, recordando por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Bueno, se acuerden de que Pablo estuvo por 3 años ahí con lágrimas, hablando con ellos y diciendo la palabra del Señor. 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre todos los santificados. Ay, Dios mío. Qué cosa más bonita está diciendo aquí Pablo. Mira, mira lo que dice aquí Pablo en el 32. Ahora los encomiendo a Dios. Ahora los encomiendo a Dios. No lo está encomendando a él, lo está encomendando a Dios. Ahora lo encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia?
la Biblia, todo lo que él ha dicho, que es poderosa para edificarlo. La palabra de su gracia, que es poderosa para qué? Para edificarlo y darles la herencia entre todos los santificados. Entre todos los santificados. Para darle la herencia. Para darle la herencia entre todos los santificados. ¿Qué cosa es herencia? Herencia es lo que te deja tu padre. ¿Y qué fue lo que dejó? ¿Qué es lo que deja el Padre espiritual de todos nosotros? Nos deja entendimiento, nos deja amor, nos deja fraternidad con fraternidad, nos deja muchas cosas que esas cosas, en vez de separarnos, lo que nos unimos. Entonces tenemos que buscar esa herencia. La herencia ya la tenemos, lo que tenemos es que mantenerla, tenemos que mantenernos santificados. Ok, fíjate ahora como dice aquí, fíjate como dice aquí en el 33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie es codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades, las que yo, las que estaban conmigo. Y entonces dice que ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado, que él no codició nada, ni el dinero, ni la ropa, ni la riqueza, ni nada de nadie. ¿Por qué? Porque él trabajaba por su cuenta, él tenía su eso. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades, las de los que estaban y las de los que estaban con él. Que él trabajaba con sus manos. Ustedes saben bien que él trabajaba haciendo carpa con Lidia y que se use cuánto. Ustedes saben bien de que él hacía ese trabajo. ¿Ok? En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces aquí se lo recuerda y está mostrándole amor y enseñándole a él, todavía le sigue enseñando. Fíjate cómo le dice ahora, en todo le mostré que así trabajando deben ayudar a quién, a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Entonces, ya Pablo se va a ir, Pablo se va a ir y no lo va a ver más. Eso es lo que dijo él, de que no lo iba a ver más. Entonces, ¿qué hizo? Se arrodilló y empezó a orar. Y empezó a orar y todos ellos que hicieron, comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazándolo, Pablo los besaba. Estaban afligidos especialmente por las palabras de haber dicho de que ya no volvería a ver a su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Qué cosa más bonita aquí. Hemos finalizado el capítulo 20. En qué hemos finalizado? En de que Pablo le habló a ellos y le dijo, bueno, yo tengo que ir para Jerusalén, pero yo no sé lo que me va a suceder a mí. Y entonces les recuerda todas las cosas que él enseñó y bien le explica de que van a venir personas que son lobos, personas que van a hablar, van a hacer las cosas para ellos y van a arrastrar a otras personas hacia ellos, lo van a sacar de las cosas que Pablo le había enseñado y les recuerda de que él estuvo con ellos por 3 años enseñándole cosas acerca de Dios y que él nunca enseñó cosas de él, que las cosas que él enseñó era el evangelio de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de ellos. Es para la edificación. La palabra de Dios es la que edifica. La palabra mía no va a edificarlo en ningún momento. Es la palabra de Dios.
Entonces yo lo que quisiera es que todas las personas que me están escuchando, ¿no? Todas las personas que me estén escuchando tengan esto en mente. Cuando usted vea o escuche una persona que le habla yo y yo y yo y yo y yo, esa persona quiere arrastrarlo con él. Esa persona debe de cambiar su método de enseñanza y enseñar lo que dice la palabra, enseñar lo que dice Dios. Porque Dios, la palabra de Dios, es la única que nos va a edificar a todos nosotros. Esa es la única forma en que nosotros podemos ser edificados. ¿Y qué sucede? De que muchos lobos en estos momentos están haciendo las cosas de Dios. Y entonces lo que se están es devorando a las personas de la iglesia, a las personas que tienen la mente un poco débil. ¿Por qué? Porque no se le están administrando con la palabra de Dios. Bueno, entonces ya yo voy a terminar aquí, ya voy a terminar y nos vamos a ver. ¿Cuándo es que nos vamos a ver, Jesús? Nos vamos a ver el viernes, y yo hice Friday,